Muchas gracias por estar otra vez sintonizados con Polos Opuestos. Hoy tenemos para hablar del tema prioritario para los colombianos, que es conseguir la convivencia, pensar y reflexionar sobre el acuerdo de paz que posiblemente firmaremos los colombianos con el grupo de las FARC. Ese es como el tema que, por más que haya muchos otros intereses, sigue dominando la agenda. Y hemos invitado a personas excepcionales, al senador Iván Cepeda del Polo Democrático, a Juan Mario Lacerna, conservador, que todavía yo me pregunto siempre cómo lo pudieron derrotar a semejante maravilla de congresista, de verdad, que se lo digo de corazón, y al profesor Frédéric Macé, doctor en Ciencia Política y profesor en el Externado de Colombia de Ciencia Política. Entonces, quisiera empezar como en un tono optimista. ¿Qué de bueno le ha traído a Colombia esta posibilidad de firmar un acuerdo con la FARC? Porque es que a mí me parece demasiado ambicioso decir hacer la paz, eso es mucho más complejo e importante. Pero ¿qué de bueno le ha traído esta negociación y la posibilidad de firmar un acuerdo? A ver, Iván, arranque usted. Bueno, yo creo que es evidente que en muy poco tiempo tenemos un proceso de paz que ha avanzado como ninguno en 30 años, 4 intentos con de paz con las FARC. Tenemos 3 acuerdos preliminares que se pueden criticar y sobre los cuales se pueden hacer consideraciones de diverso tipo, pero que están ahí, son una base sólida para avanzar. El hecho de que por primera vez en un proceso de paz, y esto dicho por Naciones Unidas, 60 víctimas, que es un grupo pequeño con relación a los millones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado, han ido a la mesa de conversaciones, que por primera vez los militares están dialogando con la guerrilla. Eso creo yo que es muy importante, y no solo con la guerrilla, sino con muchos sectores de la sociedad. ¿Usted ha conversado con los militares? Sí, en diciembre pasado tuvimos una conversación muy interesante y constructiva con ACORE y con otros militares en retiro. Sí, como bancada parlamentaria. El Polo. Estuvimos el senador Robledo, el representante Alirio Uribe y yo en un diálogo que es novedoso. Es la primera vez que tenemos un diálogo de esta naturaleza. Oye, y si se ha sentado con los militares, ¿por qué no se ha sentado con el expresidente Uribe? Que, pues... Yo me siento con él todos los días en la plenaria, pero el asunto es que haya una voluntad de tejer un diálogo. Por parte nuestra, lo he dicho en distintos contextos, si se quiere que avance el proceso de paz, nosotros estamos dispuestos a dialogar con cualquier sector, incluido aquel que en este momento tiene las posiciones más duras frente al proceso de paz. ¿Y por qué no ha creado algún mecanismo para hacer ese acercamiento? Porque a veces piensa uno que se busca mucho pues hablar con autoridades internacionales y personas muy importantes, pero al interior de Colombia el consenso que apoye y legitime el proceso, como que no siente un esfuerzo suficiente de ustedes, los líderes, ni... Yo le puedo decir en eso que tengo plena disposición, y creo que en esto hablo también como Polo Democrático, a tejer esos diálogos. Estamos ahí dispuestos, como también a hacer los debates que sea necesario con relación al proceso de paz, pero ojalá que esto transcurra por la vía del diálogo, de la argumentación democrática. Eso es lo que quisiera. Profesor, ¿y usted por qué vive en Colombia? Que a veces piensa uno que por allá, por Francia, las cosas son como... Por cosas de la vida y por trabajo. Básicamente yo llevo 17 años en Colombia y más de 20 años trabajando en América Latina sobre el proceso de paz, resolución de conflicto. Entonces, desafortunadamente, la situación colombiana pues ha dado trabajo y sigue dando trabajo. Pero cada vez que busco por qué los extranjeros viven en Colombia, claro, me hablan maravillas del país, su trabajo que es el expertise en procesos de paz y resolución de conflictos en Centroamérica, que desde joven pues, lo tuvieron en estas materias, pero siempre encuentro que el corazón tiene un papel ahí. ¿No se enamoraría usted de una colombiana? Pues casado felizmente con una colombiana, sí, claro. Ah, claro, eso acaba siendo el factor. ¿Usted qué cree que nos ha traído de bueno este acuerdo, y a pesar de las confrontaciones y las diferencias, esta posibilidad de firmarlo? Yo creo que lo primero es la esperanza. O sea, por primera vez, por lo menos desde que yo estoy acá, yo veo que realmente hay una esperanza real de firmar un acuerdo de paz.
Y obviamente la esperanza también puede traer, o sea, sobre expectativas, es decir, que hay que tener cuidado con lo que vamos a tener después. O sea, siempre decimos, el gobierno lo ha dicho, todo el mundo lo ha dicho, el proceso de paz no va a resolver todos los problemas del país, pero para resolver muchos de los problemas del país se requiere primero firmar un acuerdo de paz, y yo creo que vamos en la buena dirección. ¿Usted cree que se va a firmar? Sí, yo creo que se va a firmar, yo no sé cuándo, yo no creo que se firme este año, honestamente, pero yo sí creo que se va a firmar. Ahora, yo sí creo también que después de que se firme el acuerdo, las cosas no van a salir necesariamente tan bonitas como algunos lo pintan. Juan Mario, y usted después de que le dieron esa paliza tan injusta a mi juicio, pues lo veo muy delgado, ¿le ha dado tan duro? No, el ejercicio, todo, ¿no? La vida de periodista y todo me tiene muy contento, afortunadamente. Es que lo tenemos dirigiendo Dinero, que usted es uno de los grandes economistas de Colombia, y lo oímos también en la FM. En la FM. De comentarista, sí. Sí, y lo he oído hablar mucho sobre el proceso y lo tiene muy estudiado, ¿no? Sí, pues últimamente, obviamente, hemos estado hablando muchísimo más sobre el proceso. Yo, digamos, estaba muy concentrado en temas económicos, pero ya me estoy abriendo y pues yo cuando estuve en La Habana después llegué y hice una pequeña presentación de todo sobre la financiación del proceso. Cuando estuvo en La Habana, que fue un grupo de congresistas. Con el senador Iván. Exacto. Entonces yo en el año 2000 ya había escrito un paper que lo publicó Fedesarrollo, en el Caguán, de cómo se podía estructurar una financiación de un proceso de paz. Digamos, no es algo maravilloso, era un mecanismo que uno estimaba con deuda, tasas de interés. Y yo en poco economicista, ¿no? Sí, pero digamos, esto que fue hace casi 2 años, yo hablé de 2 puntos del PIB y más o menos establecía, y la cifra que da el gobierno hoy en día es exactamente esa cifra, entre 1,5 y 2 puntos. Porque digamos, si usted lleva mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda y todo, usted sabe que si usted le mete el esfuerzo de tal manera, si toma impuestos, uno puede recaudar tanto adicional. La otra manera es hacer el costeo. Y este cese al fuego unilateral, que algunos dicen que es bilateral, pero callado, ¿le ha traído beneficios económicos a Colombia? Porque realmente se han disminuido muchísimo. No, claro, cualquier cese bilateral de agresiones le trae beneficios. No, lo que ya se dio, lo que ya... Sí, no, y por ejemplo, le da beneficios simplemente ver en los oleoductos. Cuando no los vuelan y no se interrumpe la producción y exportación de petróleo, ahí hay una cantidad de dinero que se deja. ¿Y vuelve a la política? Pues uno en el periodismo y en la vida pública siempre está en la política. Pero no, a la electoral, al Congreso y quién sabe qué otros destinos. Pues uno no sabe, mi Dios, que le depare, pero a Dios pidiendo y con el mazo dando, ¿no? Les hago una pregunta que es compleja. Estamos en plenas negociaciones. Hay personas que dicen que esta irrupción en los medios de comunicación de los guerrilleros es parte de la agenda pública y que son globos que se lanzan para ver cómo se va ambientando en la opinión algunos temas. Pues yo he visto que ha ido avanzando el apoyo al proceso y a la apuesta porque se firme el acuerdo. En los 2 últimos días los representantes de la guerrilla han dicho ni un día de cárcel ni entregamos las armas. Y he notado un cierto retroceso. La gente no quiere aceptar esa posibilidad de que con semejantes delitos que se han dado de lesa humanidad y con toda la problemática, pues con la justicia alternativa, que yo creo que ya está totalmente aceptada como mecanismo para resolver el conflicto, pero sí he visto como retroceder el apoyo, pensando que los guerrilleros definitivamente quieren aparecer como victoriosos y no quieren hacer concesiones en esta materia. ¿Usted cree que es conveniente que participen en la agenda de entrevistas y que estén presentes en los medios sin que la negociación termine? Sería difícil que sea de otra manera. La guerrilla siempre ha hecho sus declaraciones públicamente. Lo que me parece valioso en este caso es que buena parte de las discusiones hayan transcurrido por fuera de ese ámbito público, y creo que eso le ha hecho un inmenso bien al proceso de paz y ha permitido los acuerdos. Ahora, por supuesto, quien negocia no va a rendirse en las primeras de cambio. Cada parte pone lo más alto la vara posible.
Ahora hay que recordar también que gobierno y guerrilla dijeron al comienzo del punto de víctimas que no llegaron a La Habana a intercambiar impunidades. Iván, le pregunto, Así que ¿usted aquí es hay que ver amigo cuál del va a ser punto final o es amigo de que haya justicia transicional de todas maneras? Yo creo que es necesario que por supuesto haya un marco aceptable que nos permita llegar a la paz, pero que sea de justicia transicional. Eso creo yo que es inevitable. Ahora, ¿en qué grado se podrá lograr justicia? ¿En qué grado verdad y reparación? Ese es el asunto que tenemos que construir todos. Y creo que es muy importante en ese sentido que se estén haciendo propuestas. Por ejemplo, que el expresidente César Gaviria haya introducido en el debate público una serie de consideraciones con las cuales se puede no estar de acuerdo, pero que son valiosas en este momento. Pues usted va a invitar al presidente Uribe, por ejemplo, a conversar sobre esa materia. Sería tan bonito para los colombianos ver que el diálogo sobre temas importantes. Usted que ha tenido tanta experiencia con la paz en Centroamérica y con las dificultades post-conflicto en Centroamérica, que las hay y las hubo muy grandes, ¿qué preocupación lo asalta en la forma como estamos negociando? ¿Qué cambiaría usted de la forma como estamos negociando o cómo se va manejando también el consenso general para el apoyo? Yo creo que cualquier proceso, o sea, los procesos de paz se pueden dividir entre procesos de paz que tienen una característica bastante transaccional, o sea, uno va a negociar con la otra parte transacciones, que no van necesariamente a cambiar la estructura del país, y hay procesos que son más transformacionales donde sí se negocia transformaciones de fondo. Por primera vez creo que este proceso tiene un componente transaccional fuerte, como todos los procesos, pero también tiene un componente transformacional. Lo que no de pronto veo suficientemente es la parte transformacional. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar a las transformaciones suficientes para que cambie realmente el país. Obviamente, si no se pueden negociar las transformaciones... ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué cambiaría, profesor, de los mecanismos que estamos llevando a cabo, de la forma como se están haciendo las negociaciones, de la forma como pedagógica como se está buscando? No, yo creo que el proceso está bien planteado y el proceso está bien. Lo que pasa es que si yo no puedo obtener en la negociación lo que reivindico, voy a intentar de obtener las condiciones para que a futuro yo pueda promover esas transformaciones. O sea, usted tiene preocupación, le noto, del que en el posconflicto haya mucha decepción respecto de lo que la gente cree que se consigue por la firma del acuerdo. Suponemos que las salvedades, ¿sí? de los puntos, los 28 puntos, suponemos que las FARC o el gobierno digan, listo, eso no lo vamos a negociar ahorita, pero lo vamos a negociar después. Vamos a hacer todo lo posible para que después se puedan avanzar en esas reformas. Ahí no veo suficientes garantías, o yo tengo algunos temores de que esos puntos a futuro nunca se van a poder transformar y van a quedar. Claro, porque el sistema colombiano hace que pues es difícil, eso se necesita más reformas que los que están planteadas. Pide mucho la reforma, es muy difícil hacerlas. Juan Mario, en este proceso, como en todos los otros, se ha conseguido un gran apoyo internacional. Yo me acuerdo con el proceso de paz de Belisario, no hubo país ni gobierno que no apoyara. Igual el proceso del Caquetá, totalmente el respaldo internacional, que no deja de ser importante. Pero cada uno de los agentes internacionales pues hace propuesta y enriquece de pronto pues el debate y la mesa de negociación. Estas afirmaciones que están haciendo en las entrevistas la FARC de que ni un día de cárcel, ni entregan las armas, ¿usted cómo las ve? Como un factor, como decía el senador Cepeda, de que cualquiera que vaya a negociar pone la vara lo más alto, no quiere decir que después no negocie para ponerla en términos realistas. Pero conviene el proceso que ya aparezcan en la agenda pública como actores políticos. Bueno, digamos, yo estoy de acuerdo con el senador Cepeda de que las FARC van a tener una posición muy dura. Digamos, uno no va a entregar las armas sin luchar, al menos digamos verbalmente. Y lo otro es que todo el mundo acá maneja dos audiencias. Uno que es el interlocutor del otro lado de la mesa, pero el otro es, como dicen, sus propias tropas. Entonces, por un lado usted tiene gente de las FARC diciendo no vamos a entregar, no vamos a... un poco también seguramente hablándole a su gente.
y por el otro lado usted tiene, por ejemplo, al ministro Pinzón diciendo el ejército va a seguir, que le está hablando es al ejército. Tropa. Entonces, por eso es tan lento y tan Por eso ambiguo, dicen que va a salir Pinzón en estos días, ¿no? Bueno, eso dicen, no, yo no creo, pero digamos, lo que pasa es que los mensajes que se envían son muy complicados porque todo el mundo tiene que tener contento, digamos, a su electorado, en cierto modo, digamos, la gente que pero entonces representa. después la decepción que dice el profesor y que ha ocurrido en casi todos los procesos también sería de las propias tropas. Pero el profesor planteó algo mucho más de fondo, digamos, porque el profesor planteó que cuando se comenzó este diálogo, se habló y el presidente de la República dijo, acá no estamos negociando el modelo económico. ¿Sí? Si uno no está negociando el modelo económico, comienza a negociar, son cosas puntuales. Entonces era una acumulación de puntos. Sobre todo el CBY, que es como me va. Claro. Después de una pausa, vamos a continuar con este diálogo realmente apasionante. Sí, es que yo recuerdo una vez que el mono Jojoy, en el Caquetá, en uno de los viajes que tuvimos, me preguntó ¿qué haría en mi caso Noemí? Y yo le dije, yo negociaría con la agenda social más importante que pudiera volver a Colombia un país de equidad. Y eso legitimaría la lucha y conseguiría pues el consenso y el apoyo general. La agenda que tiene la FARC y el gobierno, que son pues como difíciles para conectarlas con la gente del montón, distinto de lo tan importante que es no matarnos, sí logrará interesar y permear y transformar la sociedad, como decía el profesor. Pues digamos que ha sido más transaccional, hasta en cierto modo, que transformacional, como usted lo dice. Uno con políticas públicas muchas veces puede reemplazar, por ejemplo, erogaciones del presupuesto. Uno puede decir, hombre, para hacer carreteras voy a usar batallones de ingenieros, entonces una manera de redireccionar gasto militar, por ejemplo, y hacer ese tipo de cosas. Pero la verdad es que cuando se planteó al inicio, era simplemente algo de transacciones. Yo te doy, tú me das y esto va a abrir un espacio. Solo ahora y en ciertos temas como en la justicia transicional, en el problema de la impunidad, sí hay elementos de transformación de la sociedad. Pero ahí ya no es transaccional. Les pregunto algo, en geopolítica las cosas van rápido, porque Estados Unidos le estaba dando la espalda totalmente a América Latina, bueno, ha sido tradicional, pero pues el tema de la llegada de la China y como acreedor, como socio, como en tantos papeles, a Nicaragua, también Brasil, al puerto tan importante, a Cuba, pues tantos fenómenos que se están dando geopolíticos hizo que los Estados Unidos se diera cuenta que no puede perder su influencia en América Latina, dio el paso tan importante y yo creo tan conveniente de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, y esperemos que también se acabe el embargo, que yo creo que a todos nos parece sin sentido, pues. Y ahora los Estados Unidos nombran un observador para que acompañe, porque Estados Unidos estaba quedando por fuera de la foto del proceso de paz de Colombia, que es muy importante en la región y para nosotros. ¿Ustedes son amigos de esas participaciones internacionales, de que Estados Unidos sea un actor en este proceso? ¿Y cuál sería el papel de ese observador, embajador que nos mandan? Además de muy buen nivel. Iván, ¿qué opinas? Lo primero es decir que Estados Unidos es parte del conflicto armado colombiano. Digamos, ¿por qué? No es una parte beligerante directamente, pero durante todos los momentos, los periodos, Estados Unidos ha tenido una política hacia Colombia en la cual ha tomado parte en ese conflicto armado. Y ese es uno de los grandes temas de discusión. Acaba de entregar su informe la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que son estos expertos. Precisamente uno de los grandes temas de discusión es cuál ha sido el rol de Estados Unidos en todos estos episodios de la violencia y del conflicto armado. Ahora, a mí me parece que sin esa participación el proceso de paz va a ser casi que inviable. Es decir, hay una serie de decisiones que por supuesto pasan por lograr un acuerdo con Washington y con las políticas
que están en este momento siendo definidas hacia el futuro. Y a mí me parece muy bien que esas políticas giren hacia la construcción de la paz en Colombia. Por supuesto, aquí tendremos unas discusiones muy... Senador, el Plan Colombia, que pues nos permitió fortalecer en buena parte la estrategia militar para poder llegar a esta situación donde fuera posible el diálogo, fue, digamos, una influencia positiva hacia la paz. Bueno, sobre eso podríamos tener aquí una discusión muy álgida y hacerle honor al nombre de este programa. Acaba de salir un libro precisamente que tiene una perspectiva muy crítica frente a eso, que es de Germán Castro Caicedo, y se llama Esta guerra nuestra ajena, y que muestra hasta dónde esa intervención fue definitiva en todos estos años del conflicto armado. Entonces, ¿por qué le parece tan importante? Precisamente porque esa es una pata de la mesa que estaba faltando. Pero por entonces, lo menos, pero entonces sí queremos tener la pata de Estados Unidos en la mesa. Creo que esa presencia es definitiva y muestra el grado de madurez al que está llegando el proceso. Y China, por ejemplo, que influye tanto, pues como segunda potencia influyente, también entonces debería estar, o no tiene digamos, que ver. Nosotros no hemos tenido aquí asesores militares todavía, por lo menos chinos, y tenemos una relación que está construyéndose con China, y yo creo que es muy importante los rusos que cuando capacitaban, pues que usted sabe que hubo una relación en el pasado muy importante. Decir que la entonces Unión Soviética intervino en el conflicto armado, bueno, tuvo una influencia, por supuesto, ideológica. En la ideología, y, en la preparación militar. Punto, pero, digamos, en términos reales, esa es una presencia que yo considero es fundamental. Qué y bueno. Me parece muy ¿Todos bien están que de acuerdo? en un momento de conflicto no, armado en el mundo se produzca, en el caso colombiano, un giro hacia la paz en la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que, o sea, primero no es un cambio drástico de la noche a la mañana. O sea, Estados Unidos siempre han estado siguiendo muy de cerca el proceso de paz. Están enterados de todo, saben lo que está pasando. Entonces no es que de la noche a la mañana nombren a una persona y que entren en la escena, porque siempre están detrás del proceso. Pero de las cámaras. Listo, pero recordamos también que los Estados Unidos en 98 han tenido contactos con las FARC, con Raúl Reyes, si no estoy mal, en Costa Rica. Entonces ya hace tiempo que han tenido contactos. De pronto después de 98 han seguido teniendo contactos. O sea, no es una cosa que viene Pues así igual de la... con Cuba siempre hubo relación a través de Canadá o a Entonces, través de... eso es el primer punto. Segundo, lo que no sabemos todavía es qué va a ser el papel exacto de Bernard Aronson. No va a ser negociador, o sea, yo no creo que ¿Usted cree que cuál va a ser el papel de él? Yo creo que va a ser, no sé si va a ser observador en la mesa, pero no va a negociar. De pronto va a ser como en 4+1, es decir, Noruega, Chile, Venezuela y Cuba, y no sé hasta qué punto, no sé ni siquiera, no creo que vaya a estar en la mesa como observador. Lo que sí es importante es que de manera más oficial van a poder dialogar tanto con el gobierno, pero eso no es salir en la foto y estar en pero no, yo no creo que... en la influencia, porque es que una cosa es detrás de cámaras y otra cosa es... No, yo no creo o sea, por lo menos yo no creo que esta persona lo hace por la foto. No, la persona no, estamos hablando de Estados Unidos. Pero es importante porque Bernard Aronson, pues que es muy conocedor de los procesos de América Central, que conoce muy bien esos procesos. Eso es muy importante, cuente usted eso, no, porque yo no sé hoy si en los medios estaban criticando que él fuera un hombre de negocios que tuviera intereses en Colombia, y él es un experto en el tema de procesos de paz, ¿no? Y resolución pues digamos de conflictos. no sé si sí, ha tenido un protagonismo importante en los procesos de paz de América Central. Ahora, que tenga algunos negocios acá, primero no sé cuál es la amplitud de los negocios. De lo que sepa, no es dueño de Ecopetrol o de unas de Pacific Rubiales, entonces de pronto puede tener algunos negocios. Y además, yo no creo que tenga mucha influencia en el proceso. Y antes de preguntarle a Juan Mario, que ya conocemos su... pero es muy interesante oír a Iván Cepeda, nuestro senador, ese tema, porque es que es normal que un país capitalista como Estados Unidos pues tenga un observador que sea un hombre de negocios, ¿eso o no? Bueno, no, yo no creo que haya nadie que participa en un proceso de paz sin intereses económicos y geoestratégicos. Claro. Por supuesto que seguramente los tiene y veremos de qué amplitud. Lo que sí me parece importante es que, y usted me corrige, profesor, cuando este señor hizo presencia en el proceso salvadoreño hubo una aceleración muy significativa de la paz en Salvador. Yo recuerdo que ese proceso iba muy lento hasta un momento en el cual Estados Unidos decidió dar el paso a un apoyo y una participación directa. Y creo que esta participación en Colombia, o por lo menos lo espero así,
puede traer también resultados de ¿Este año acelerar el se proceso. podría firmar? Yo no hago vaticinios sobre esto, pero claro, el proceso sí tiene una línea temporal, digamos, el proceso yo creo sí tiene una línea temporal hasta cuándo debe, digamos, máximo tenerse un acuerdo, pero sería difícil decir si este año va a ser... Y vamos a hacer una pausa y le vamos a dar la palabra, que tiene su tiempo garantizado, a Juan Mario Lacerna, de periodista y de analista hoy en día. Juan Mario, la presencia de los Estados Unidos en la escena, no detrás de la escena que siempre ha estado, ¿es importante? Yo creo que es fundamental. Es fundamental porque Estados Unidos, primero que todo, bajo un punto de vista geoestratégico, está jugando en varios tableros. O sea, está mirando el tema de Venezuela, que nos afecta a nosotros, está negociando con Cuba ellos directamente, que también nos afecta a nosotros y que es otro vaso comunicante, y ya se está metiendo dentro del problema nuestro. Yo creo que es clave tenerlos, y es clave también, digamos, porque ellos le van a dar seguridad seguramente a mucha gente que, por ejemplo, hoy en día se opone al proceso de paz. Toda la gran oposición, si ven que los Estados Unidos está ahí, que está comprometido, que le encuentra un sentido a lo que se está haciendo, yo creo que eso tranquiliza mucho los ánimos. Juan Mario, y las dificultades que está pasando el pueblo venezolano y el mismo gobierno, pues, para su circunstancia política, su sostenibilidad, porque todos los días hay un amago de golpe de Estado, tiene y su enfrentamiento con los Estados Unidos hoy, ¿algo de grave en esta situación? ¿O? Eso, digamos, si eso sale mal, eso puede desestabilizar, yo pensaría, el proceso de paz colombiano, porque en este momento, digamos que mal que bien las FARC sienten que hay una protección, que hay algo, y ellos piensan que si se cae, yo creería que si ellos piensan que si se cae el gobierno venezolano, pues ellos van a quedar mucho más débiles en una retaguardia, y eso pues va a ser mucho más complicada la situación. ¿Cómo creen ustedes, senador Cepeda, que el tema de Venezuela y sus dificultades políticas actuales jueguen el proceso de paz colombiano? No, yo creo que todo lo que pasa en Venezuela tiene una repercusión directa sobre lo que pasa en la política, en la vida social de nuestro país, y por supuesto en La Habana. Venezuela es uno de los países facilitadores del proceso y ha cumplido un papel fundamental sus gobiernos en digamos, en el camino que se ha recorrido. Yo espero que la situación en Venezuela se estabilice y que pueda lograr un desarrollo y una solución por la vía pacífica y democrática. Una pregunta que ya se nos va a acabar. La línea democracia, dictadura en Venezuela se cruzó ya. No, es decir, el tema de las libertades. No soy de esa opinión. Lo de las libertades de Ahora, y medios. también la pregunta sería ¿por quién? No, yo creo que en Venezuela las libertades en los medios. Por ejemplo, le pregunto, ¿qué opina usted sobre el tema de libertades de los medios de comunicación y sobre la aprehensión, por ejemplo, ahora la retención de Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, sobre los juicios? Mire, yo creo que ahí hay una situación de enfrentamiento muy fuerte entre un sector de oposición y un sector gubernamental. Yo creo que esa experiencia que ha habido en Venezuela se ha regido por los procesos democráticos y electorales. Sobre el tema de medios que le preguntaba, ¿usted qué opina del manejo de medios? Yo le diría lo siguiente, yo creo que en Venezuela se está librando un conflicto muy fuerte, y que lo mejor que podríamos hacer nosotros es mantener una actitud por lo menos respetuosa frente a esos procesos indiferente políticos. Frente a la independencia de los medios y frente a las garantías judiciales. Mire, en Colombia tenemos, digamos, una situación muy compleja desde el punto de vista de la democracia, y creo que es muy difícil dar lecciones a otros. No, pero es que no estoy hablando de Colombia en ese momento, sino de Venezuela. ¿Usted qué opina? ¿La influencia de Venezuela? Sobre el proceso. Otro día también hacemos el debate sobre eso, que es bien importante. No, sobre el proceso de paz, yo creo que, como lo dijo el senador Cepeda, Venezuela tuvo un papel importantísimo al inicio del proceso, durante la fase, digamos, exploratoria. Ahorita de lo que se sabe tiene menos influencia con las FARC. Con el ELN podría ser diferente. ¿Pero usted cree que las lealtades de la FARC, que tienen que ser muy grandes, digamos, con el chavismo y ahora con Maduro, no estoy tan seguro. ¿No? Pues ¿Usted cree que ya camina solo el digamos proceso? Que hay algunos estudios que muestran que las relaciones de las FARC con Chávez en su época no eran tan, o sea, no era tan así un alineamiento automático, no fue una cosa, digamos, fácil, y parece, pero no tengo suficiente información, que
que decir que las FARC estaban totalmente alineados con Chávez o Chávez con las FARC, eso parece que no es la realidad, que es mucho más complejo. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado, hay que pensar que obviamente hay relaciones, hay diálogos, pero que tenga una consecuencia automática sobre las FARC o sobre el ELN, ahí no creo. Y la última pregunta, se la va a hacer al senador Cepeda, es que me parece muy buena la reflexión que se ha hecho por parte de ustedes tres sobre la presencia de Estados Unidos. Y además coincidente totalmente, aquí por los opuestos no se han dado. Bueno, pero sí es tan importante, que bueno, sí es tan importante la presencia de los Estados Unidos como actor en la búsqueda de un acuerdo. ¿Por qué internamente no trabajamos de manera eficiente para que el consenso, la oposición y de todo, busquemos manera de encontrarnos en los resultados? Lo que hablábamos ahora del Centro Democrático, es decir, cómo hacer para que, si con Estados Unidos lo tenemos y aceptado pues por la izquierda, por un representante tan importante del pueblo, dándole la bienvenida a la presencia de Estados Unidos y valorándola, ¿cómo no va a ser muy importante en un proceso, cómo no va a ser importante la presencia del Centro Democrático, del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en la búsqueda de esa legitimidad y ese consenso? Referencia ahora a un encuentro que hubo en el mes de diciembre. Yo tuve un altercado muy serio con uno de los oficiales en retiro que estuvo en esa reunión y nos dimos la mano, conversamos de una manera bastante, no solamente civilizada, sino cordial, y yo tengo la mayor disposición a dialogar con todos los sectores que quieran construir ese proceso, pero lo primero es que haya disposición. Así como la hubo en ACORE, nosotros estamos abiertos a un diálogo. Pero me parece que el requisito del diálogo, y para terminar el programa, sería no poner condiciones, sino sentarse de buena fe a pensar qué le conviene a Colombia y cómo, de acuerdo con lo que le conviene a Colombia, buscar un acuerdo que sea sostenible y que de verdad nos facilite la búsqueda y la llegada a la paz. Ojalá ustedes tres contribuyan, porque tienen desde el punto académico, mediático y político y desde su liderazgo posibilidades de acercar tanto las posturas colombianas en la búsqueda del acuerdo que necesitamos todos para no matarnos y para que la equidad, floreciendo la economía, se dé.